Bien, buenas noches. Hoy estamos, digamos, acompañados de un gran amigo. Él es Edgar Sánchez, quien nos va a dar un buen tema el día de hoy, referente a lo que es el tema de las aplicaciones ML.NET con F#. Bien, creando los modelos de Machine Learning con esta herramienta de F#. Edgar es una persona, digamos, muy experimentada, si lo podemos, digamos, conocer a él. Según lo que nos comenta, literalmente tiene 6 lustros creando aplicaciones comerciales, desde Pascal hasta F#, pasando por Power Builder, Java, C#. Apasionado por la programación funcional desde que lo aprendió en la universidad, digamos, y es cofundador y gerente de Logic Studio S.A., casa de software con oficinas en Ecuador y Panamá, y clientes en 6 países. Director regional de Microsoft para Latinoamérica, miembro de la F# Software Foundation, aficionado a las carreras de montaña. Bienvenido, Edgar, y prácticamente tienes todo el escenario aquí dentro de la comunidad de Microsoft Azure AI Latam South. Ay, muchas gracias, Jim. Primero por la oportunidad de estar acá, por haberme invitado, que siempre es interesante. Y bueno, a todos quienes están presentes, espero que las cositas que les vamos a contar hoy resulten de su interés. Y más allá de eso, que las empiecen a usar, porque voy a tratar de orientar esto a las posibilidades prácticas. Dejar un poquito, si ustedes quieren, de lado la parte académica, que es súper interesante y profunda de la inteligencia artificial, y en particular del machine learning o aprendizaje automatizado. Y como digo, ver cómo uno en la práctica puede integrar estas cosas en las aplicaciones que estamos por desarrollar, o mejor todavía, en las aplicaciones que ya tenemos en producción. Acá, por supuesto. Ahí está. Y supongo que ya ustedes están viendo mis dos que tres slides que tenemos acá. Perfecto, gracias. Y la idea acá es hablar de lo que en español se llama aprendizaje automático o aprendizaje automatizado, pues en inglés mucho más machine learning. am, y contarles un poco de qué se trata este tipo de aplicaciones que podemos hacer con esto. Entonces, nuestra agenda para el día de hoy va a ser, primero, hablar un poquito de qué se trata esto del aprendizaje automático. Una vez conversado eso, vamos a ver en general, independientemente del producto o la librería o la plataforma en la que uno trabaja, cuál es el proceso que generalmente sigue el crear una solución de Machine Learning y luego integrar esa solución en el software más general con el que podemos estar trabajando. ¿Ok? Después de eso, una vez que entendamos estas dos cosas, que va a ser nada más en laminitas, vamos a crear un primer ejemplo desde cero usando Visual Studio y una extensión de Visual Studio que se llama Model Builder. Y finalmente, a partir de ahí, vamos a tratar de crear versiones más reales. Vamos a pasar del hola mundo. Y en la medida de que el tiempo nos permita, vamos a discutir otras posibilidades de Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema de aprendizaje automático? ¿De qué se trata? Primero que nada, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, en el sentido que la inteligencia artificial tiene muchos campos y muchas maneras de hacer este ejercicio general de tratar de imitar el funcionamiento o el tipo, más bien dicho, el tipo de problemas y soluciones que la mente humana puede producir. Estamos hablando, por ejemplo, de hablar, estamos hablando de entender lenguaje, estamos hablando de reconocer nuestro entorno, el sonido, las imágenes, estamos hablando de hacer razonamientos. Entonces, todos esos temas están dentro del tema de inteligencia artificial. En particular, decimos que hacemos machine learning cuando usamos algoritmos que son capaces de aprender, en primer lugar y sobre todo, de información previa que se tiene. ¿Ok? Tenemos ya información de resultados. Por ejemplo, yo podría tener, vamos a decir, 1000 fotografías o 100.000 fotografías,
Y de esas 1000 fotografías, decir cosas como, aquí hay una persona, aquí hay una persona, aquí hay una persona. Y vamos a decir, unas 65,000 de esas tienen personas y unas 35,000 no tienen personas. ¿Ok? Entonces, aprender de esa información inicial, estas sí tienen gente, estas no tienen gente, un algoritmo que se dé cuenta de los elementos comunes a todas aquellas que dicen, tengo persona aquí dentro, y ese algoritmo que es capaz de aprender de esa información previa es un algoritmo de Machine Learning. ¿De acuerdo? Em, pues a eso nos referimos también con este tema de tener muestras previas de datos. ¿Ok? Dentro de esto, dentro de las posibilidades, nosotros podemos tener aprendizaje supervisado, que es justo lo que les acabo de contar. Yo ya tengo datos históricos que funcionan y entonces lo que quiero es que me descubras el patrón dentro de esa información ya preprocesada, donde se han preestablecido los resultados. Cuando hacemos eso, estamos haciendo aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? Por otro lado, si yo le digo al algoritmo, ¿sabes qué? Aquí tengo este montón de información, encuéntrame algún patrón aquí, pero no tengo ninguna clasificación previa, solo le pido que trate de encontrar algún patrón. Entonces estamos hablando de aprendizaje cis. Ok, bueno, les estaba contando, el aprendizaje sin supervisión es cuando yo tengo, por ejemplo, una serie de noticias que aparecen en mi navegador, y a lo largo del tiempo el ambiente se esfuerza por buscar noticias que son de mayor interés mío. ¿Cómo hace eso? Pues porque busca gente que tiene intereses similares a los míos. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me gustan mucho los deportes, a lo largo del tiempo voy a ir dándole clic más veces a cosas que tienen que ver con deportes que no. ¿Ok? Y hay mucha otra gente que tendrá un comportamiento parecido. Después de un momento ellos van a decir, interesante, mucha de la gente que revisa cosas que tienen que ver con deportes también revisa cosas que tienen que ver con alimentación. Entonces, a partir de ese descubrimiento que lo hace sin información previa, el ambiente me empieza a mí a mostrar cosas que tienen que ver con alimentación y vitaminas y no sé qué. Ese es un ejemplo de aprendizaje sin supervisión. El aprendizaje por refuerzo, en cambio, se trata de lo siguiente. Suponte que de entrada no le damos al algoritmo ninguna pista sobre cómo hacerlo, ni qué datos están bien, ni qué datos están mal. Pero en cambio le decimos, ¿sabes qué? Te vamos a puntuar cada vez que trates de resolver el problema. Por ejemplo, algo súper simple, vamos a jugar 3 en raya, ¿de acuerdo? O el tate-ti. Entonces ahí el tema es, ¿sabes qué? Algoritmo de primera mano, ni siquiera te cuento las reglas, ni cómo se gana, ni cómo se pierde, pero ¿sabes qué? Juega nomás, pon al azar cosas en el tablero, y si ganas te doy 100, si empatas te doy 60 y si pierdes te doy 20. Entonces repetimos un montón de juegos, al azar puede ser incluso. Pero poco a poco te vas dando cuenta, o el algoritmo, perdón, se va dando cuenta de que cuando hago esto, me dan 100. Cuando hago esto otro, me dan nada más 20. Y entonces, en base a esa premiación o castigo como resultado de mis acciones, poco a poco el algoritmo va aprendiendo qué hacer. Cuando se tiene ese tipo de escenarios, estamos hablando de aprendizaje por refuerzo. Entonces, tenemos esos 3 tipos de aprendizajes, si ustedes quieren. Am, y lo que ml.net, la librería que vamos a plantear, es más fuerte por el momento, es en aprendizaje supervisado. Sin embargo, es una librería de propósito general y a lo largo del tiempo, sin duda va a ir adquiriendo habilidades que tiene, o de hecho ya tiene algunas habilidades de aprendizaje sin supervisión. Seguramente esas van a ir aumentando y vamos a ver, y con el tiempo me imagino que también tendrá aprendizaje por refuerzo. ¿De acuerdo? Ok, ahora, cuando uno va a hacer un proceso de Machine Learning, y este grafiquito con lo sencillo que es sumamente importante, lo que normalmente se hace es 4 grandes pasos. Los 3 primeros de ellos son propiamente lo que se llama el aprendizaje o adaptar al algoritmo o incluso escoger el algoritmo que vas a usar en la parte de construcción,
la parte de entrenamiento y la parte de evaluación. Y lo separo mucho de la parte de consumo, porque en la parte de consumo tú ya tienes un algoritmo que sabe cómo hacer su evaluación. Por ejemplo, volvamos a mi ejemplo de las noticias. Eh, antes de usar el algoritmo, hay que hacer un tema de construcción, un tema de entrenamiento, un tema de evaluación. Pero después ya, nada más, miles y quizás millones de personas estamos usando el sitio web y entonces lo que el algoritmo simplemente tiene que hacer es, tú estás haciendo clic aquí, aquí y acá y entonces te sugiero esta otra noticia. Eso es consumo, ¿de acuerdo? O si estás en el sitio, en el portal de un supermercado, puesto que compraste estos 5 productos, te sugiero este sexto producto porque la mayoría de gente que compra estos 5 productos, no sé si la mayoría, pero digamos un porcentaje de la gente que compra este producto, también compra este otro sexto producto. Entonces ahí estás ya en la parte de consumo del modelo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata el tema de construcción? Normalmente es traer la información ya calificada. Podría ser, como empecé en mi primer ejemplo, tengo 100,000 fotografías donde 65,000 dicen tengo persona y 35,000 dicen no tengo ninguna persona. O podría ser el histórico de compras de un supermercado, ¿sí? Todos los carritos de compras y cómo se han llenado. Podría ser el resultado de 100,000 juegos de 3 en raya o tatetí, ¿no es cierto? Todos esos son tus datos iniciales. Normalmente esos datos requieren alguna forma de transformación para poder ser procesados. O sea, en algún formato hay que poner la información del carrito de compras. En algún formato hay que poner la información de los resultados de juegos. Toda esa manipulación de datos, también tengo que limpiar los datos porque a veces hay datos que no están bien. ¿Sí? Hay información no adecuada dentro de los miles y miles de filas de información que recibimos. Todo eso lo hacemos en la parte de build. ¿Okay? Luego, con información ya limpia y preparada, empezamos a entrenar el modelo. El entrenamiento del modelo consiste en lo siguiente, y quizás lo que voy a hacer ahora es compartir, déjeme ver dónde está mi whiteboard, acá estás. ¿Cuál es la idea? Supongamos este súper simple ejemplo. Si yo te doy una serie de puntitos así, los voy a poner por aquí así. Y yo te dijera, ¿sabes qué? Acá abajo lo que tengo es los días de la semana, el tiempo, y entonces esto es lo que pasó el primero y el segundo y el 3 y el 4 y el 5 y así sucesivamente. Y mi pregunta es, ¿y el día 14 qué va a pasar? ¿Ok? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Tú puedes decir, yo creo que más o menos en promedio, yo puedo echar una línea por aquí que está relativamente cerca de todas. Y entonces, en función de eso, yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me parece que el 14 va a ocurrir esto que está acá. ¿Ok? Esa es una posibilidad, usar una línea recta para tratar de pronosticar lo que va a pasar dentro de un tiempo. Pero por otro lado, imagínense que los datos, en cambio, están en esta otra manera. Tengo los datos aquí, y así, y así, y así, y así. ¿Ok? Si ustedes se fijan, si yo intento con la línea recta, ya se va a hacer más difícil encontrar una cosa que pronostique adecuadamente. Déjenme quizás volar esto un poquito para poner algo que deje más claro lo que estoy dibujando. Digamos que los puntos están más o menos así. ¿Ok? Tú tienes datos que están más o menos así. ¿Ok? Si yo trato de echar una línea recta aquí, yo puedo intentar hacer esta línea, pero se dan cuenta que no le atina muy bien. Puede entonces intentar hacer una línea así. En cambio, le fallan los datos que están abajo. ¿Ok? Y con un poquito de atención uno puede pensar, ¿sabes qué? Si yo le echara más bien una línea así, como que tengo más chance, ¿ok? De atinarle bien. Y entonces, una vez más, cuando tengo la fecha que está por acá, mi pronóstico se va a ir, supongo que en este caso, súper arriba, y mi pronóstico va a estar por acá. ¿Ok? Entonces, hay conjuntos de datos, y este es el mensaje que les quiero pasar, donde es más natural que mi formulita para pronosticar sea la fórmula de una línea recta, el famoso AX más B. ¿Ok? Pero hay otros conjuntos de datos donde una línea recta no es lo más adecuado,
y probablemente lo que necesite es una función exponencial, el famoso x a la b, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sin meternos mucho en las matemáticas de esto produce curvitas más o menos de este estilo, mientras eso produce rectas más o menos de este estilo. ¿De acuerdo? Pero noten que la fórmula, y eso es lo importante recordar a ustedes, que esta fórmula es fundamentalmente diferente de esta fórmula de acá. Esta fórmula es un modelo lineal, y esta otra fórmula, en cambio, es un modelo exponencial. ¿Ok? Esto, multiplíquenlo por cosas en serio, resulta que hay múltiples modelos. El modelo X, el modelo Y, el modelo Z, cada uno con fórmulas ya en la vida real mucho más complejas que las fórmulas de juguete que les acabo de poner yo ahí. ¿Ok? Entonces, una primera cosa que hay que hacer al momento de entrenamiento, ahora sí volveré a mi lámina, es escoger cuál de los muchos modelos que hay, cuál de los muchos modelos que hay me sirve mejor para el pronóstico. ¿Ok? Una vez escogido el modelo, y volviendo quizás a mi gráfico, uno se puede poner a pensar, oye, esa línea recta está interesante, pero no puede ser una alternativa un poquito diferente a esta otra línea recta. Y esa, bueno, dice que recta, y esa, la línea roja pronostica mejor o peor que la línea azul. Y uno puede pensar en variaciones de esa línea, que básicamente es cambiar los valores del famoso A y el B, en este ejemplo súper simple. Uno puede pensar en múltiples líneas que cambian un poquito estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos alguna manera de ver cuál de las posibles líneas, la azul, la roja, la verde, la amarilla y otras centenares más, pronostica mejor. Y eso es la fase de evaluación. Les digo, normalmente lo que uno hace es lo siguiente. ¿Recuerdan mi tema de las 100,000 fotos con personas? Estrictamente hablando, yo no uso las 100,000 fotos. Lo que hago es, ¿sabes qué? Solo uso 80,000 para el entrenamiento y me guardo 20,000. ¿Ok? Me guardo 20,000 fotos que no uso en el entrenamiento. ¿Ok? Es como si yo tuviera ahí de los 100,000 puntos que ya sé cómo están clasificados, 20,000 no los uso. 80,000 uso para generar la línea. ¿Y para qué uso los otros 20,000? Para ver si la línea pronostica bien. ¿Sí? Tengo 20,000 imágenes que ya sé si tienen o no tienen una persona y veo si el modelo coincide con los resultados que ya conocemos. A eso se le llama la evaluación. Entonces, construir es tomar datos iniciales, es hacerles limpieza, es darles es darles el formato más adecuado para ser consumidos. ¿Por quién? Por la fase de entrenamiento. La fase de entrenamiento es, número uno, escoger tu modelo. De los muchos modelos que hay, y conforme pasan los años empiezan a haber más y más y más modelos, que es diferentes tipos de fórmulas para hacer tu pronóstico, ¿ok? Y además, luego, para ese modelito o para cada modelito que yo escoja, encontrar los valores más adecuados de aquí solamente tengo A y B, que son los parámetros del modelo. Los modelos más serios suelen tener docenas y docenas y en ocasiones centenares de parámetros. Entonces se tienen que encontrar todos esos valores posibles. Todo eso, escoger el modelito y escoger los parámetros del modelo es entrenamiento. Y finalmente está la evaluación, ver si ese modelito que hemos escogido y parametrizado pronostica bien, ¿ok? Todo eso se hace a la final. Lo que me queda es una bonita fórmula. Lo que me queda es esta fórmula de acá, por ejemplo, con A y B ya bien definidos y está todo chévere. Ahora lo que hay que hacer es usarlo. Esa es la parte del consumo. Normalmente nuestras aplicaciones finales lo único que hacen es usar el modelo y nada más que usar ese modelito. ¿De acuerdo? Ese es el proceso general de prácticamente todas las plataformas y librerías y productos de Machine Learning. ¿Ok? El proceso de construcción, entrenamiento y evaluación, dependiendo de una vez al mes, una vez a la semana, en casos extremos incluso una vez al día, pero suele ser un proceso puntual
con muchísima información y que toma mucho tiempo, desde varios minutos a varias horas y en casos grandes incluso puede tomar varios días el generar el modelo. En cambio, el consumo es súper abundante. Miles de veces, centenares de miles e incluso millones de veces al día. Y el consumo, en cambio, es súper veloz. Normalmente, consumir, que es usar la formulita generada, toma centésimas, milésimas, décimas de segundo, a lo sumo, ¿sí? Si ya tienes un consumo que para nomás de generarte pronóstico se tarde 5 segundos, normalmente ya no es un modelo válido, porque imagínate, yo estoy en mi carrito de compras del supermercado, escojo un producto y que se tarde 3 segundos en decirme, como escogiste manzanas, entonces te sugiero peras. Si se tarda 3 segundos es demasiado lento. Normalmente lo que debería ocurrir es que en un par de décimas de segundo o menos te diga, como escogiste peras, te sugiero, como escogiste manzanas, perdón, te sugiero peras. Entonces el consumo tiene que ser muy rápido, ¿eh? Y es, como dije, usado miles, decenas de miles, millones de veces. Perfecto. Entonces, con esta información, tratemos de hacer nuestro primer ejemplo. Y para hacer eso, voy a abrir Visual Studio. Ok. Tradicionalmente, en el mundo de .NET, tradicionalmente, para Machine Learning, uno usa productos como Azure ML, y eso está muy bien. Azure ML te permite hacer todos los pasos que acabamos de mencionar: construcción, entrenamiento, evaluación y consumo. ¿Ok? Pero, y además te lo permite hacer de una manera visual, así chévere. Entonces, hasta ahí está todo muy bien. Pero sí tiene un par de peros interesantes. Requiere de usar los servicios de la nube. Ya a veces eso no es viable. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, quizás estás usando tu celular y quizás estás en un lugar donde hay poca señal o la comunicación es muy lenta. Y en ese caso, el conectarme a la nube y hacer el proceso y recibir el resultado puede ser lento, ¿ok? O quizás yo quiero correr esto en un pequeño dispositivo que está asociado a una puerta o ponte una luz, un foco, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no se hace tan práctico el usar la nube cada vez que quieres consumir. Entonces yo quiero poder consumir en este ambiente local. Y ahí es donde ml.net empieza a lucirse. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a hacer es acá crear un nuevo proyecto. Y lo que vamos a hacer es, de hecho, crear un proyecto de consola. ¿Okay? Curiosamente, en este primer ejemplo, lo que yo voy a hacer es usar un proyecto de consola de C Sharp. Y estoy clarito que mi presentación tiene que ver con F Sharp. Las razones por las que estoy usando inicialmente C Sharp les van a quedar claras en un momentito. Le voy a decir una aplicación de consola. Esta aplicación de consola se puede llamar en realidad como sea, pero yo la voy a llamar, por ejemplo, hola ML Latam, por ejemplo. ¿Ok? Una aplicación de consola que no tiene ningún misterio. Vamos a decir que se cree usando .NET 5, está perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un modelo de Machine Learning a este proyectito que está a punto de crearse. A ver, está un poquito como que está un poquito perezosa. Vamos a darle un minutito. No sé por qué se está tardando. Ok. Entonces, bueno, mientras se está creando, les cuento. ML Builder, de Machine Learning Builder, es una extensión de Visual Studio que nos permite hacer de una manera automatizada el proceso de los 3 primeros pasos: la carga de datos, la selección del modelo y la evaluación del modelo. ¿Ok? Cuando uno apenas está empezando con esto, está muy chévere
porque esos 3 primeros pasos es muy poco lo que necesitamos saber para poder hacer, como dije, nuestro proceso. Entonces, nuestro proceso de construcción, de entrenamiento y de evaluación. Entonces, le acabo de dar clic derecho a esta solución así simplecita y lo que voy a hacer es agregar Machine Learning. ¿Sí ven esta opción que está acá? Okay. Si ustedes no tienen esa opción, lo que hay que hacer es instalar esa opción desde la sección extensiones, esta que se me quedó acá atrás, y buscar la extensión de Machine Learning precisamente, la extensión de Machine Learning Model. Entonces, a este modelo, en realidad se puede llamar como quiera, pero yo le voy a llamar mi primer modelo. ¿Ok? Es decir, agregar. Entonces, una vez que hacemos esto, lo primero que el ambiente del wizard o del asistente que vamos a usar es preguntarme qué tipo de escenario es el que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, está el tema de clasificación de texto. Aquí normalmente esto es un modelo que se llama de clasificación binaria y de lo que se trata es, yo te doy un texto y este texto, por ejemplo, es amigable o es de enemigos, vamos a decir. ¿Okay? Súper usual, por ejemplo, si tú quieres analizar textos de Twitter o retroalimentación de tus clientes y quieres entender si esos mensajes te están halagando, están hablando bien de ti o lo que están haciendo es criticándote a hablar mal de ti. Entonces, ese es un ejemplo de clasificación de texto. Se puede usar, por ejemplo, para analizar correos electrónicos y ver el ánimo de las personas que están escribiendo esos correos. Si en general están de buen ánimo o están de mal ánimo, por ejemplo. ¿Ok? Predecir un valor, por ejemplo, es, yo lo que quiero es, dadas características de automóviles, marca, modelo, año, número de kilómetros recorrido, color del auto, número de dueños, imagínense 50 diferentes características, tratar de pronosticar en cuánto se puede vender ese automóvil. Este automóvil, así con esas características, se puede vender en 15,000 o en 12,000 o en 18,000 o en lo que sea. Lo que hace un valorador de automóviles o un evaluador de automóviles, por ejemplo, de la gente que compra y vende carros usados. En lugar de usar un humano, se puede usar un modelo para hacer esto. ¿Ok? Clasificación de imágenes en realidad tiene que ver mucho con el ejemplo que les dije hace un momento, que es, quiero usar un o quiero crear un algoritmo que reconoce si hay o no personas en una imagen. ¿Okay? Eso puede ser así, parecer como trivial, pero se puede usar en seguridad. Si yo tengo una cámara que cada 30 segundos está tomando una fotografía, foto, 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 y cuando una persona aparece en una zona donde no deberían estar personas, por ejemplo, durante la noche dentro de un banco, ¿ok? Que inmediatamente se dé cuenta y dispare una alerta. Eso es un ejemplo de clasificación de imágenes. ¿Ok? Recomendaciones, el otro ejemplo que mencioné. Si tú escogiste ya 5 productos en tu carrito de compras, te recomiendo un sexto producto. Si tú te viste estas últimas 4 películas, te sugiero esta otra película porque probablemente te va a gustar. ¿Ok? Entonces, hay que decidir cuál de estos posibles modelos uno quiere crear. Voy a empezar con el de clasificación de texto. ¿Ok? Y como este es un modelo supervisado, bueno, una cosa que tengo que decirles es que varios de estos modelos se pueden entrenar en mi propia máquina, acá localmente, o se pueden entrenar en la nube. En este caso, solamente se puede entrenar en la nube, entonces no hay problema con esto. Y ahora sí les decía, de lo que esto se trata es de usar modelos pre, que han sido ya previamente calificados. ¿Ok? Entonces, yo voy a escoger un archivito donde tengo unos textos que ya han sido clasificados como amigables o no amigables. Déjenme ver, eso yo lo tenía por acá. Si no me equivoco, es este archivito. Abrirlo. ¿Ok?
Un archivo de texto que básicamente lo que tiene es el texto y un cero si es que, es un texto no amigable o un texto que nos está criticando, y un uno si es que es un texto amigable. Entonces, por ejemplo, wow, me encantó este sitio, pues tiene un uno. La cubierta no es buena, tiene un cero. No tiene sabor y la textura es fea, tiene un cero. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es un ejemplo, lo que están viendo aquí es un ejemplo de lo que ese archivo de texto contiene. ¿Ok? Lo siguiente que le voy a decir es, ¿sabes qué? La columna que quiero que pronostiques es la columna uno. O sea, lo que quiero que pronostiques es esto. Recuerden lo que va a hacer el algoritmo. El algoritmo lo que va a hacer es buscar elementos comunes en todos los textos que hay aquí a la izquierda. ¿Qué tienen en común? Alguna palabra, alguna manera de construir, alguna manera de conjugar, cualquiera de esas cosas. Y a partir de esas cosas en común, ver si se puede o no pronosticar este 0 o este 1. ¿Okay? Ese va a ser el objetivo del algoritmo. Entonces, de hecho, aquí estamos en la fase de preparación. En mi caso, o más dicho, tal como lo maneja ML Builder, tengo que serles honestos, un poco mentiroso respecto a este tema, porque claro, aquí vienen los datos listitos y preparados. En la vida real, normalmente, no vienen dos columnas, vienen 50. Y el resultado no depende de una sola columna, sino depende de algunas cosas más. Además de eso, hay líneas que tienen calificación errónea y hay que descartarlas. Entonces, este paso de add data normalmente suele ser bastante más complicado. Pero bueno, por el momento vamos así. Ahora viene propiamente el entrenamiento. Y quizás esta parte de acá es donde es súper fuerte, ML Builder. Porque, recuerden mi grafiquito, ¿dónde estaba este amigo? Recuerden que uno podía tener varios modelos, ¿sí? Con diferentes y nombres rarísimos. De hecho, ya vamos a ver dentro de un momento. Lo que hace Model Builder es, para este tema de clasificar textos, él tiene ya como 8 o 10 modelitos que normalmente sirven bien. Y él empieza a probar varios de ellos. Acá lo que me está diciendo es, ¿durante cuánto tiempo quieres que haga este ejercicio de usar varios modelos? Entonces, solamente para ver cómo va, yo le voy a dar unos 20 segundos y le voy a decir, empieza a entrenar. Ahí está probando varios modelos. Si ven acá abajo, acá, ahorita mismo está escogiendo qué modelito utilizar. Ok. Y primero que nada usó este SDCA Maximum Entropy Multi, que tiene una precisión relativamente baja. Ok. Porque tiene una precisión de 48%. Eso quiere decir que más o menos la mitad de las veces sí pronostica bien y la otra mitad falla. ¿Ok? Entonces está como no muy bueno este modelito. ¿Ok? Normalmente precisiones que superan el 80-85% empiezan a hacer modelos que vale la pena utilizar. Entonces, probablemente esto es debido a que le di muy poquito tiempo al modelo, así que lo que voy a hacer es darle un poquito más de tiempo. A ver, le vamos a dar 30 segundos. Ok. Hacemos esto y vamos a decirle, entrenate otra vez. Ok. Sobre todo mi interés es para ver si acá abajo, lo voy a extender un poco más, si acá abajo me aparecen otros modelos aparte del que ya usamos. Recuerden que en primera instancia intenté usar este modelito SDCA Maximum Entropy Multi. Es uno de los modelos para entrenamiento. Ahora, fíjense que está probando otro que se llama FastTriova. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, FastTriova está más preciso. Entonces, ya tengo mayor precisión. Si tuviéramos más tiempo, usaríamos todavía otros y otros y otros modelos. Hasta que el mismo wizard, el mismo asistente que estamos usando, va a escoger uno que sea particularmente preciso. Ah,
Luego viene la parte de la evaluación y entonces uno le puede dar frases. Por ejemplo, esta frase, este sitio me encantó, 51% de que sea positivo. Yo le voy a decir algo así como very good food. Pronostícame. Y está diciendo que 54% de posibilidades de que sea positiva. Vamos a decirle aquí very bad food. Ahí fue. Y como ven, en este caso el pronosticador sigue estando todavía malo. Este proceso de retrocede y avanza y dale más tiempo es una cosa que uno hace múltiples veces. Sí, ya en la vida real, uno prueba varios modelos hasta que en algún momento uno encuentre un modelo cuyo nivel de precisión es relativamente alto. ¿Ok? Ya mismo este amigo va, de hecho, ahí está en esa prueba ya. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Como les dije yo en mi gráfico que está acá, el resultado de hacer este proceso es en definitiva la fórmula. Esta fórmula que estamos viendo acá. Se me fue el ratoncito, perdón. Está. Esta fórmula que estamos viendo aquí. Ese es el resultado. ¿Ok? Claro que como son como en la vida real ocurre, son fórmulas sofisticadas. Y para eso, en realidad, lo que ellos hacen es tienen un. ¿Dónde está? Lo que ellos tienen es, guardan eso en un archivo zipeado. Si ven este archivo, mi primer modelo.zip, ahí está la fórmula. Y la fase de consumo, en realidad lo que va a hacer es utilizar la fórmula que está en este modelito que está acá. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver maneras, por un lado, menos automáticas, pero por otro lado, probablemente más eficientes de obtener buenos resultados. Por cierto, y si ustedes se fijan, aquí está, ya este amigo ha tenido la oportunidad de probar siete diferentes modelos para tratar de hacer el pronóstico y hasta aquí el que se porta mejor. En este caso es este LBFG Maximum Entropy Multi con 81% de precisión. Realmente bastante bueno. O bueno, incluso está un poquito mejor este otro, LBFG Logistic Regression OVA. ¿Qué cosa tiene esto de bueno? Si bien estos modelos tienen fórmulas matemáticas extremadamente complejas y entender por qué funciona requiere un conocimiento matemático importante, por otro lado, si yo soy, como es mi caso, un simple programador, pues simplemente dejo que el ambiente escoja el modelo que más me conviene. ¿Ok? Veamos qué pasa en la parte de evaluación. Cuando vuelvo a hacer con este, wow, me encantó este lugar. Fíjense que ahora tiene un 95% de certeza de que esto es algo positivo. Voy a poner otra vez mi ejemplo tonto, very good food. Que recuerdan que antes solamente me dijo 50 y pico por ciento. Ahora está diciendo que es 99% certero de que es una buena calificación. Y si le digo very bad, fuimos. Igualmente tiene una altísima certidumbre de que la comida estuvo mala, ¿ok? De que esto es una crítica, ¿ok? Entonces, estamos viendo cómo, escogiendo el modelo más adecuado, se puede pasar de pronósticos francamente malucos, como es los que yo tuve hace un momento, a pronósticos bastante más razonables, como los que yo tengo acá. Las fases de entrenamiento y de reintento son sumamente importantes y en la vida real toma días e incluso puede llegar a tomar semanas el encontrar un modelo adecuado. ¿Ok? Finalmente está la parte del consumo. ¿Ok?
Y para la parte del consumo, ahí sí, eso ya va en tu aplicación. Y tu aplicación lo que va a hacer es consumir el modelo que ha sido creado, el archivo .zip que ha sido creado. ¿Ok? Para no torturarles con mi muy mala digitación, lo que yo voy a hacer ahora mismo es mostrarles un ejemplo de consumo. ¿Ok? ¿Cómo hace uno para consumir estas cosas? ¿Ok? En primer lugar, lo que uno necesita es, y aquí estoy finalmente metiendo en mi pelea a F Sharp, lo que hace uno, decía yo, en primer lugar, es crear un objetito que representa los datos de entrada. ¿Ok? Si ven aquí la columna 0, que era el texto de entrada, y la columna 1, que era la valoración. ¿De acuerdo? Estos van a ser mis datos de entrada. ¿Ok? Para los que estamos aquí que no conocemos F Sharp, esto es una manera de definir una clase, o para ser más exactos, de definir un record. Si quieren lo puedo poner en varias líneas. Bien, ok. Así define uno un objeto que tiene dos campitos, en este caso el campo col 0 y el campo col 1. El uno tiene un string y el otro tiene un valor de punto flotante. ¿Ok? En realidad, estos nombres que están aquí, col 0 o col 1 en mi caso, tienen que coincidir precisamente. Déjenme regresar al ejemplo que hice hace un momento. ¿Recuerdan cuando nosotros trajimos los datos? Tienen que coincidir con los nombres de columnas que tenemos acá. ¿Ok? La primera, la col 0, es un texto. La segunda, la col 1, es un número. Es justamente lo que estamos expresando acá. Por otro lado, el resultado de la evaluación lo que tiene es dos campitos. Por un lado, mi pronóstico, el 0 o el 1. ¿Ok? Y por otro lado, la certidumbre que tengo. ¿Qué tan seguro estoy? Estoy 25% seguro, estoy 90% seguro, etcétera, de que es o no es un buen valor. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ya en código. Primero, crear un objeto que representa mi modelo de Machine Learning. ¿Ok? Cualquier modelo. Segundo, y esto es interesante, cargo el modelo. ¿Y qué modelo cargo? Si ven SML Context Model Load, aquí le doy la ruta. ¿La ruta de qué? La ruta del archivo zip. Hace un momento, en lo que hicimos a mano, nosotros teníamos mi primer modelo .zip, entonces simplemente le apuntaríamos a este archivo. Y en realidad, ese archivo zip es todo lo que nos interesa de los pasos iniciales. ¿Ok? Si ustedes quieren, déjenme regresar a mis láminas. Recuerdan acá, estoy, perdón, Eh, estamos hasta aquí, y esto lo que generó es un archivo, vamos a ver. Eso lo que generó es un archivo zip para el consumo. Entonces, todo el trabajo previo, que es en la vida real es bastante, me produce un archivo zip, y eso es todo lo que me interesa. Ese archivo zip es el que me interesa y ese archivo es el que cargo. ¿Ok? Luego, creo un motorcito de pronóstico. ¿Ok? ¿Y cómo creamos este motorcito de pronóstico? Este motorcito de pronóstico, lo que le decimos es, ¿sabes qué? Créame un motor de pronóstico a partir del modelo, es decir, del archivo zip. ¿De acuerdo? A partir del archivo zip, créame un motorcito de pronóstico. Y por último, hazme un pronóstico. ¿Ok? Te doy un dato de entrada y tú hazme un pronóstico. Y esos son los únicos pasos que necesitamos hacer para el consumo. Crear un objeto de Machine Learning. Cargar un modelo previamente entrenado, el archivo zip. Crear un motor de pronóstico a partir de ese modelo preentrenado. Y luego hacer tu pronóstico. Y de hecho, un solo motor, o sea, lo que resulta de estos tres primeros pasos, se puede usar para hacer
miles, millones de pronósticos. ¿Ok? Esto de aquí, que es en realidad, si ustedes quieren ejecutar la formulita, lo que tengo en la línea 23, es lo que se va a repetir por cada nuevo texto que yo tengo. Por cada texto de Twitter, por ejemplo, que quiero analizar. ¿Cómo se le llama? Pues primero creo un objetito. Si ven este colcero que dice aquí Really Good Place. Y luego le digo, hazme un pronóstico. Hazme el pronóstico y esto me produce un resultado. Y el resultado, pues es simplemente esta columna que tenemos acá. ¿Ok? Prediction, a ver. Sample data. Y esto será porcentaje. Listo. Entonces, lo voy a ejecutar, solo para ver cómo me va. Control, ROM. Así, nada más. Ok. No, visualmente esto no tiene mayor gracia ni tiene mayor misterio, pero es hasta cierto punto intencional, porque es justamente lo que queremos es simplemente ilustrar que estamos usando el modelito. Este código que ustedes están viendo aquí se podría incorporar a un sitio web que ustedes están construyendo, a una aplicación móvil que están haciendo, o se puede incorporar en una aplicación de escritorio. Puede correr en Linux, puede correr en Windows. Y en este caso, Really Good Place, el pronóstico es 1. ¿Ok? Solamente para ver qué pasa, voy a decir... Paste. Y otra vez correrlo una última vez. Les voy a torturar una última vez con esto, nada más para ver cómo va el pronóstico. El pronóstico debería ser cerca de 0 por ahí. ¿Ok? Está tardando un poco en ejecutar. Vamos a ver. Y efectivamente ahora el pronóstico es un 0, como se puede ver. Entonces ya el consumo es extremadamente fácil. Es hacer estas 3 líneas una sola vez. Esto que tenemos acá. Esta línea de aquí me está estorbando. Si fuera, ¿no? Es estas 3 líneas una sola vez. Y luego, tantas veces como sean necesarias, esta línea que está acá. Y eso es todo lo que hay que hacer para el consumo del modelo. ¿Ok? Ahora, está todo chévere y en principio esto está andando bonito porque usamos el modelito el Model Builder para que me escoja el modelo. La mayoría de gente que trabaja como científico de datos o que trabaja con librerías con las librerías como las que vienen con Python y ese tipo de lenguajes, no les va a gustar esto porque van a decir, oye, pero no, pues eso está demasiado mágico. O sea, yo tengo mis modelos, ojo a lo que estoy diciendo, o yo, por ejemplo, uso TensorFlow, o yo uso PyTorch, o N librerías más que hay, para yo crearte el modelo. Y entonces, una vez creado el modelo, o sea, déjame a mí escoger qué modelos quiero utilizar. ¿Sí? No quiero que esta máquina mágicamente haga la selección, ¿ok? Vuelvo a insistir, para los que somos principiantes está muy bueno que el ambiente me proponga él solito los modelos y él solito haga el pronóstico, pero ya para trabajo más profesional, es bueno que los especialistas pueden escoger el modelo que nos quieren proponer. ¿Cómo hacemos eso? Para eso déjenme mostrarles un segundo ejemplo de segmentación de clientes. ¿Ok? Y en este modelo de segmentación de clientes, lo que nosotros vamos a hacer es tener información previa de preferencia de personas. Déjenme ver.
¿Cuál es el modelito que me conviene mostrarles? Customer Segmentation Training. Acá estamos. ¿Ok? Lo que les voy a mostrar aquí es cómo se puede hacer el entrenamiento, pero en código. Okay, déjenme dar el código aquí para ver un poquito más. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es una serie de información de compras, una serie de información de compras en algunos archivitos separados por comas. Transactions, que son compras, offers, que son ofertas que hemos ofrecido. Este modelito lo que intenta hacer es, a lo largo del tiempo, yo he ido haciendo ofertas de cosas. Por ejemplo, he ofrecido 40% de descuento en el segundo producto. O he ofrecido 15% de descuento en tal línea. O he ofrecido cualquier otra cosa, ¿sí? N tipos de ofertas, eso está en este archivo de acá. Este archivo de acá arriba, en cambio, lo que tiene son las compras reales que ocurrieron. Las ofertas que hice y las compras que ocurrieron. ¿Y cuál es la meta? Descubrir qué clientes reaccionan mejor a qué ofertas. ¿Okay? Hay clientes a los que le interesa eso del descuento en el segundo producto. Hay clientes que reaccionan mejor al tema de el tercer par gratis. Hay clientes que reaccionan mejor simplemente a 3% de descuento. ¿Ok? O cualquiera de esas cosas. Entonces yo quiero clasificar a los clientes por el tipo de oferta que le afecta en el sentido positivo, que le afecta positivamente más a las personas. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Entonces, vamos a leer este par de archivos, Transaction CSV y Offer CSV. Los vamos a unir en un solo archivo. ¿Ok? Ese archivo en el que van a estar unidas las cosas se va a llamar pivot. ¿De acuerdo? Y luego vamos a crear un modelo y ese modelo lo vamos a guardar en este archivo zip. Recuerden, ahora esto lo vamos a hacer en código. Si ustedes quieren, lo primero que yo voy a hacer es más bien concentrarme de una vez, luego regreso, si tengo tiempo a esta parte de acá, la preparación de datos, pero quiero concentrarme de una vez en cómo uno hace el entrenamiento, ¿ok? Y la manera de hacer esto es definiendo una cadena de procesamiento. ¿Ok? Si ven este Data Process Pipeline, ¿qué es una cadena de procesamiento? Una serie de pasos que yo voy a seguir. ¿Ok? En primer lugar, una primera cosa que yo quiero hacer es lo que se llama análisis de componentes principales. ¿Sí? ¿De qué se trata eso? Voy a sobresimplificar. Si tú tienes, por ejemplo, las personas, 30 características, edad, educación, peso, estatura, color de pelo y así sucesivamente, tienes N cosas, ¿ok? Algunas van a tener mucha influencia en cuanto a cómo reaccionan a las ofertas. Por ejemplo, quizás la edad, quizás el nivel de educación. Otras van a tener muy poco peso. Por ejemplo, el color de los ojos. Quizás el color de los ojos, estoy adivinando, no tiene ninguna influencia. Entonces, lo que hace el análisis de componentes principales es encontrar primero los elementos que tienen más peso, pero no hace algo tan crudo como elimina los que no tienen peso. Tomemos un ejemplo, tomemos el peso de las personas. Y digamos que el peso tiene muy poca influencia en si reaccionas o no reaccionas a ofertas, pero un poquito de influencia va a tener. Por ejemplo, la gente delgada es más cuidadosa en temas de comida, sí, un poquito, y la gente gordita es un poquito menos cuidadosa en esos temas. Entonces, alguna influencia tiene. Entonces, en lugar de eliminar completamente esa variable, lo que voy a tratar de es expresar
eso en función de las otras variables. Eso es lo que hace el análisis de componentes principales. ¿Ok? Entonces, acá lo que ustedes están viendo es lo que los científicos de datos buscan poder hacer a mano. Escoger aquellas de las n variables que yo tengo sobre las personas, aquellas que tienen más peso. ¿Ok? Por otro lado, como yo quiero agrupar a la gente, ¿sí? Quiero el grupo de los que más son influenciados por descuentos. Quiero el grupo de los que son más influenciados por una promoción, el tercero gratis, y así sucesivamente. Entonces, normalmente lo que uno usa es un algoritmo que se llama K-means. Si lo ven acá abajo. Y entonces lo que uno está haciendo es armando una tubería de entrenamiento, ¿ok? Y voy a intentar entrenar con el modelo K-means. Aquí vamos a tener dos grupos entre mi audiencia. El grupo de la audiencia que va a decir es, uy, eso no me gustó porque ¿qué diablos era esta cosa de K-means? No entiendo nada. Y entonces está mucho mejor con el Model Builder de hace un momento, y es una visión válida. Por otro lado, está el grupo que ya tiene experiencia en temas de Machine Learning y va a decir, así es como yo escojo y entreno a un modelo de K-means usando Clustering Trainers K-means. Ya está perfecto, ya entendí cómo va la cosa. ¿Ok? Entonces, dos audiencias. Si tú eres un poquito principiante en estas cosas, lo que haces es, recuerden, clic derecho, Add Machine Learning, y con eso de ahí empiezas a entrenar a tu modelo. Si tú ya eres conocedor, lo que usas es directamente los métodos, ¿ok? A la larga y por mi experiencia, terminas siendo conocedor y no usas tanto el asistente ya cuando tienes algún conocimiento. O lo usas nada más para pruebas iniciales, ese tipo de cosas, ¿ok? El entrenamiento en sí es nada más esta línea que ustedes están viendo aquí. Si ven este método FIT, ¿sí? Por un lado, uso el proceso de entrenamiento, que el proceso de entrenamiento lo único que tiene es K-means. K-means es el algoritmo que agrupa a elementos, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace toda la fase de entrenamiento. Y si yo quisiera intentar varios entrenamientos, lo que uno hace es crear varios objetos de tipo training pipeline, ¿sí? Usando varios algoritmos de acá. Si uno tiene un poquito curiosidad de ¿y qué algoritmos tengo disponibles? Déjenme escribir aquí rápidamente. Acá tenemos al amigo K-means. ¿Okay? Pero si yo le digo, si en lugar de clustering, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, detectar anomalías. Por ejemplo, si tú quieres de transacciones de tarjeta de crédito, buscar las que son sospechosas, ¿ok? En ese caso usas Anomaly Detection y tienes varios modelitos que se pueden usar para esto de aquí. Por ejemplo, Randomize PCA, ¿ok? Sí, entonces, el tema de clasificación binaria, que es lo que yo usé hace un momento para el tema de textos. Otra vez, tenemos acá varios trainers. Y estos son los varios algoritmos. Average Perceptron, Field Aware Factorization, Linear SVM. De hecho, aquí están los nombres rarísimos que vimos hace un momento. ¿Ok? Y si yo quisiera considerar varios de ellos, básicamente es cuestión de, usando cada uno de los algoritmos, crear un trainer, con ese trainer crear un pipeline y luego hacer fit. ¿Ok? En definitiva, usar estas tres líneas, estas dos de acá y luego esta de acá,
y creas otro modelo, otro modelo, otro modelo, otro modelo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso haces en código lo que nosotros hicimos con el builder. Lo bueno de poder hacer en código es que tienes mucho más control del proceso. ¿De acuerdo? Después, lo que tú haces es evaluar. Si ven este evaluate que está aquí, evaluar qué tan bueno es el modelo. ¿Recuerdan ese tema del 50% de precisión, 80, 85, 90, no sé qué? Llamando este método, nosotros hacemos la evaluación de la precisión del modelo. ¿Ok? Y cuando ya tienes tu buen modelo, básicamente lo que haces es guardarle. ¿Ok? Y con este guardar, creas el archivo .zip. ¿Ok? Entonces, podemos en código hacer lo que hace un momento hice con el builder. ¿Ok? Listo. Y finalmente, ¿cómo hago para usar este modelo? Para usar este modelo, por acá, déjenme ver, ¿dónde tengo el ejemplito? Scoring. Prediction. ¿Ok? Acá la cosa buena que esto tiene es que... ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Hacer pronósticos. ¿Ok? Lo que uno tiene que hacer es... ¿Dónde está? Déjeme ver, se me está escapando. Esta llamadita que está aquí. Model Transform Data. Lo que hace es usar el modelito de pronóstico. Por si... Bueno, déjenme retroceder, disculpen. Si se dan cuenta cómo yo estoy cargando un archivito. Este que está aquí. Cárgame este archivito. Y ese archivo es el archivo de Retail Clustering que generé hace un momento. ¿Okay? Otra vez es lo mismo. Leerme el archivo zipeado. ¿Okay? Y una vez leído ese archivo zipeado, ya puede empezar a hacer pronósticos. La diferencia más importante es que en lugar de hacer un pronóstico de uno en uno, como hice hace un momento, ellos en este caso están tomando un archivito donde hay datos de varias personas. ¿Ok? Y con las características de las personas. ¿Sí? Como dije, edad, estado civil, estatura, etcétera, 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 etcétera. Entonces me leo información de, vamos a decir, por ejemplo, 500 personas. Y lo que yo quiero es que me generes pronósticos para esas 500 personas. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, oye, contexto de Machine Learning. ¿Sabes qué? Quiero que me hagas un pronóstico de tipo clúster. Recuerden que este contexto fue alimentado con este modelo. Es decir, este modelito en particular, perdón, este contexto en particular, se leyó el archivo zip. Así que el pronóstico se va a hacer usando el modelo que creamos hace un momento y va a procesar todos los datos que están en este archivito data. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que va a hacer es de una vez aplicar 100 veces o 500 veces o 2000 veces el número de veces que tengamos en el archivo de datos con las características de las personas. Y finalmente va a ser el pronóstico. Lo voy a echar a correr. Y recuerden, esto lo que va a tomar es a varias docenas de personas y tratar de pronosticar cómo se comportan. Nada más para mostrarnos visualmente los resultados. Lo que esa sección de código está haciendo, y eso no es lo más importante, es crear este grafiquito.
Déjenme agrandar un poco para que lo entendamos mejor. Entonces, este grafiquito lo que está haciendo es dividiendo la gente en tres grupos. Todo este grupo de gente reacciona mejor al tipo de oferta A. Los verdes reaccionan al tipo de oferta B y los lilas reaccionan al tipo de oferta C. ¿Ok? Claro, está mostrando un grafiquito nada más para que se note que, efectivamente se ve como en grupos. ¿Ok? Pero eso es más bien para nuestra tranquilidad visual, porque en realidad lo que es importante es que esta clasificación este amigo, esta clasificación que acaba de hacer el ambiente, ¿ok? Ahora sí, ya sé que de estas 500 personas, 250 reaccionan mejor a las ofertas tercer producto gratis. Entonces les empiezo a proponer más de ese tipo de ofertas. Luego hay 120 que reaccionan mejor a descuento directo del 3%. A ellos les empiezo a ofrecer más de eso de ahí. Y el último grupo le empiezo a ofrecer el otro tipo de oferta. Entonces esto le va a dar retroalimentación interesante a la gente que hace, a la gente que hace campañas de mercadeo, para entender no solo qué campañas en general funcionan mejor, sino qué campañas o qué modelos de ofertas funcionan mejor con qué tipo de personas. Y entonces se puede empezar a personalizar mi oferta, Es súper interesante porque, por ejemplo, se usa actualmente mucho en elecciones, porque para tratar de ver qué tipo de qué tipo de mensaje político impacta más o hace más cambiar la opinión a las personas, los puede empezar a agrupar ya no en tres grupos, sino realmente, vamos a decir, en 200 grupos. Y entonces empieza a hacer micro campañas políticas para cada uno de esos grupos que tiene intereses súper específicos. Y con eso se logra cambiar la opinión en lugar de tener tres grandes mensajes para toda la población en general. Lo que tú haces es tener, en realidad, 70 diferentes micromensajes para cada grupo individual de personas. Todos tenemos la cosa que más nos preocupa. Hay gente a la que le preocupa muchísimo el precio de los electrónicos. Hay gente a la que le preocupa muchísimo la seguridad. Hay gente a la que le preocupa muchísimo la calidad de la educación, ¿ok? Pero puede ser súper puntual. A mí me interesa mucho la calidad de la educación privada secundaria. Ese es mi interés, ¿ok? Porque quizás tienes dos hijos adolescentes. Entonces, una vez que ubico tu clúster, te mando un mensaje específicamente para tu clúster. Vamos a proteger la educación privada secundaria con tal y tal y tal y tal cosa. Y ya te hacen cambiar de opinión. Entonces, eso ha demostrado ser extremadamente efectivo. Para eso, en realidad, recopilar los datos, que es encuéntrame a las personas, o más bien dicho, prueba mensajes en grupos pequeños, grupos de 5 o 10 personas, grupos focales, y fíjate qué mensaje les impacta más. ¿Ok? Y luego, tome el universo total de gente y empieza a clasificarlos para pasarles ese mensaje que impacta mejor. Eso es el tipo de cosas con lo que se puede hacer esto. Finalmente, un último detalle. Esta sola llamada, esta sola llamada que está en la línea 125, podría estar evaluando 1 millón de personas. ¿Ok? Perfectamente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto corre en mi máquina. A diferencia de los modelos que están en la nube, donde hay un costo muy barato, pero es por cada invocación. Entonces, si tienes 1 millón de invocaciones, el costo puede llegar a ser, voy a inventar, bueno, con 1 millón no se va a notar mucho, voy a subirle más, 50 millones de personas. ¿Ok? Am, con 50 millones de personas, el costo puede ser centenares, quién sabe, miles de dólares. ¿Ok? En cambio, con este modelo corriendo en mi máquina, sí voy a gastar tiempo de mi máquina, eso está clarito, pero el costo es nada, aparte de eso. Entonces,
sí hay una ventaja en la ejecución local de modelos. Y digo esto, y con esto termino, porque así como los archivos zip que les mostré hace un momento, ¿okay? Estos modelos, quizás completando este gráfico que tengo aquí, estos modelos generan un archivo zip, y este archivo zip es el que se usa para hacer los pronósticos. Ok. En realidad, una idea general de estos archivos zip es un formato que se llama ONNX. ¿Qué es ONNX? Un formato para representar modelos de Machine Learning. ¿Sí? Es un estándar esto de acá. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de herramientas, he mencionado un par, PyTorch, por ejemplo, TensorFlow, por ejemplo, y varias más, que son las herramientas de alto usado por los especialistas en el tema de Machine Learning. Estas herramientas pueden generar modelos ONNX. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Así como ml.net puede consumir sus archivos zip, puede consumir modelos ONNX y con esos modelos empezar a hacer pronóstico. Y entonces puede pasar algo súper interesante. El súper experto que la empresa contrató para crear un modelo con TensorFlow o con PyTorch o con Keras o con alguno otro de esos superproductos, esa es la herramienta que sabe este amigo, pues que lo haga. Él es el especialista, le pagamos un montón de plata para que haga su modelo. Lo único que le vamos a pedir es que luego nos entregue su modelo en ONNX, que esa es una opción facilita de cualquiera de estas herramientas. Una vez creado su modelo con ONNX, podemos consumir el modelo. Yo lo he mostrado con F Sharp, pero en realidad ustedes pueden usar C Sharp o cualquier otro lenguaje de .NET con algo tan sencillo como estas pocas líneas. Créate un contexto, carga el modelo, haz los pronósticos. Y vas a usar cualquiera de esos modelos. Y ya puede hacer, como dije hace un momento, 37 millones de pronósticos a partir de ese modelo sin incurrir en mayores costos. Así que por ese tipo de cosas, ml.net resulta ser una opción súper interesante. Además, por supuesto, ml.net podríamos bajarlo a un Raspberry Pi. ¿Sí? Entonces, otra vez, el modelito NX que fue creado, creó una mini aplicación ml.net y en Raspberry, por supuesto que corre .NET Core. Y entonces puede hacer que un mini dispositivo haga pronósticos, ¿ok? Al momento de consumo. Entonces, las posibilidades son realmente grandes para este tipo de cosas. Entonces, con eso un poquito era lo que les quería contar. Sí, ya vimos lo del ejemplo realista y demás. Y ahí no sé qué, si tienen preguntas, comentarios, cosas que quisieran saber sobre esto que hemos hecho. Vamos a esperar a ver si es que hay, digamos, preguntas de la audiencia. Sí. Y si no, y además para quienes eventualmente esto lo vean así en diferido, aquí está por un lado mi correo electrónico, ¿ok? Y por otro lado está mi usuario de Twitter. Encantado la vida, ya sea por un correo electrónico o por mensajes de Twitter que me contacten. Y si tienen preguntas del estilo, oye, pero ¿puedo resolver este tipo de problema? ¿O qué modelo me sirve mejor para este tipo de problemática? Pues encantados de la vida, nos sentamos, los conversamos. Estos temas son realmente súper interesantes. Siempre quiero saber sobre el uso que le están dando a este tipo de librerías. Recuerden además que ml.net es un proyecto que está en marcha, así que conforme van pasando los meses, tiene más y más y más modelos para entrenar y más modelos que puede consumir. Entonces,
es una cosa que va adquiriendo cada vez más poder, más energía. A propósito, el último detalle que se me estaba escapando decir es que una herramienta en la nube que puede hacer mucho de lo que estamos hablando aquí es Azure ML, que está súper, sobre todo para las fases de entrenamiento. Está muy bien hechito Azure ML. Y adivinen qué, ustedes pueden hacer todo el entrenamiento usando los modelos súper sofisticados que se tienen así en Azure ML, mucho más precisos que los ejemplitos que les he mostrado. Y Azure ML luego se puede bajar en ONNX el, el modelito para utilizar. Y entonces hago todo el proceso de desarrollo con Azure ML en la nube, me bajo el modelo en ONNX y luego lo corro localmente en una aplicación hecha con C Sharp o F Sharp. Esa es una alternativa interesante para esto de acá. ¿Ok? Entonces, eso era un poquito lo que les quería mostrar. Espero haberles levantado la curiosidad. Espero sobre todo haberles mostrado que no es usando cosas como ML Builder. No es difícil crear unos primeros modelos y empezar a dar los primeros pasos en esto y luego integrarlo en las aplicaciones de ustedes. Es solamente poner 3 o 4 llamadas en las aplicaciones que ustedes ya tienen en funcionamiento. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta y comentario, les agradezco su tiempo y quedamos a las Hay órdenes. preguntas ahí, claro, Edgar, ahí tenemos preguntas, está levantando la mano Carlos Sí, aquí Maldonado. tenemos a Carlos Maldonado que tiene Sí, preguntas. Sí, por hola, favor. buenas noches. ¿Cómo Yo tengo una estás? consulta. Dime. El punto SIF, el modelo, ¿cuál sería Mm, una estrategia para dar mantenimiento en ese modelo? Digamos que el negocio crece e inicialmente el modelo que creamos, teníamos, digamos, no sé, teníamos observaciones y era un modelo no supervisado, teníamos dos clústeres, el modelo cambia y ya tenemos un tercer grupo que aparece porque el modelo ha ujú. cambiado. ¿Cuál sería una estrategia? Podría ser en ese escenario o en otros escenarios para dar mantenimiento de actualización al modelo. Súper interesante tu comentario. En algún momento yo dije que en realidad normalmente uno hace reentrenamientos periódicamente. Dependiendo de tus necesidades, puede hacerse cada mes, cada 3 meses, cada semana. Depende mucho de tu escenario, pero definitivamente hay que hacer reentrenamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que uno hace es lo siguiente, y bien válido lo que tú dices, buena tu pregunta. Lo que uno hace realmente es repetir los primeros 3 pasos. Y el resultado de la repetición de los primeros 3 pasos, a ver si puedo usar aquí esto, retroceder. Retroceder un poquito más, ya, no tanto. Decía yo, caramba, el resultado de, caramba, déjame ver si regreso. Acá. De los primeros 3 pasos es generar un archivo zip, ¿de acuerdo? Eh, Cuando yo necesite hacer algo como lo que tú acabas de pedir, normalmente lo que uno hace es volver a repetir esos 3 pasos y eso genera un segundo archivo zip. Entonces, más que mantenimiento, lo que uno hace es tener la versión 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente del archivo zip. ¿Ok? Fíjate que ni siquiera es cuestión de que por necesidades del negocio, como tú bien dijiste, en lugar de tener 2 clústeres, yo necesito 3 o necesito 5. Si no, puede ser algo tan simple como esto. Como los datos cambiaron, en lugar de usar el modelo logístico, ahora necesito el modelo neuronal, por decir algo. ¿Ok? Entonces, resulta ser que con la nueva información que tengo, hay un modelo que es más preciso, aunque ninguna otra necesidad cambió. Uso otro modelo porque los datos cambiaron. Entonces, vas haciendo aparecer varios zips. Desde el punto de vista de pronóstico, entonces, es importante que uno se guarde los modelos. Los modelos son chiquitos, son unos archivos zip bien pequeñitos. Entonces, si tú, por ejemplo, cada semana haces un reentrenamiento, anualmente vas a tener 50 y pico de modelitos que los debes guardar en algún lado. ¿Por qué razón?
porque detrás de cada pronóstico que hiciste debería estar el modelo que utilicé para poder justificar por qué se hizo el pronóstico. Ojo que hay escenarios donde esto puede ser importante. Por ejemplo, yo te di un préstamo de $80,000 y dentro de 4 meses alguien puede preguntar, ¿por qué le aprobaron ese préstamo? ¿Okay? Si este señor no cumple tal y tal y tal regla, por decir algo. Entonces tú puedes decir, es que ese préstamo fue aprobado en febrero de este año, hace 4 meses, y en ese momento, con los datos que se tenía, el modelo que utilizamos es tal. Y ese modelo que usamos está guardado en esta parte. Entonces, sirve como respaldo. ¿Ok? Entonces, lo que haces es, en definitiva, regenerar el modelo cada vez, ¿sí? Periódicamente, lo vuelves a construir, pero te guardas todos los modelos para tener tu información histórica de justificación. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y una consulta también adicional a eso. Por favor. Digamos que yo construyo mi modelo, ¿no? Bueno, yo sí le he probado un Ujú. poquito, pero en C#, el ML.NET. Correcto. Ajá, Digamos, ajá. pero digamos que mi implementación para darle un esquema de alta continuidad o un balanceo, digamos, yo tengo una granja de microservicios Ok. y ese sí lo coloco, digamos, en mi granja de 4 nodos. Entonces entendería que conforme voy actualizando, generando ese nuevo punto .zip, me tocaría hacer un proceso de deployment de colocar ese punto .zip en los N nodos que tenga en mi granja. Tienes dos posibilidades. La una es definitivamente lo que tú acabas de decir. Como el punto zip es pequeñito, yo lo puedo ir copiando a cada uno de los nodos de tu granja. Y sí funcionaría. ¿Ok? Hay que tener cuidado de un par de cosas porque puede pasar que si justo haces pronósticos durante la copiada de los archivos, puede ser que un periodo muy cortito de tiempo se hicieron unos pronósticos con el modelo anterior y otros pronósticos con el modelo nuevo en un periodo súper corto, ¿no es cierto? Entonces hay que saber que eso puede pasar, pero aparte de eso, no hay mayor problema. Alternativamente, los nodos pueden compartir un repositorio, por ejemplo, un archivo, una carpeta compartida en alguna parte, en la nube o puede ser en on-premises, y entonces, por más que son 5 nodos, leen el archivo zip de un solo sitio. Ahí lo que ganas es que cambia el archivo zip en un solo lugar y ya todos los nodos lo van a ver de una vez. ¿Ok? No te pega demasiado en tu rendimiento porque el archivo zip normalmente se lee una sola vez. ¿Ok? Una sola vez. Y luego ya no hace falta. Entonces no tienes un único punto de falla, que es lo que tendrías si cada vez vuelves a leer el archivo zip. Normalmente uno lee el archivo zip y de ahí para adelante haces pronósticos largo tiempo antes de volver a leer el archivo. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. No, un gusto. Un gusto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí justo, Edgar, Ujú, también tengo aquí un comentario de Pablo sobre ujú, el referente a MLOps, ¿cierto? Que se está imponiendo para ese estilo de situaciones. ujú. Sabemos que el MLOps también te permite la integración con el Azure DevOps y el Azure Payline. ¿Cómo se ve este tipo también de desarrollo a través del MLNet? Bueno, ml.net, como es nada más que un assembly, bueno, no uno, varios assemblies, varios DLLs en definitiva, que se pueden integrar en cualquier aplicación y en cualquier ambiente. Y entonces, en particular, bueno, hace un momento Carlos estaba comentando un escenario donde tienes una granja de servidores, pero perfectamente podría ser, por ejemplo, una web app de Azure, o podría ser a Azure Functions, que de hecho escala solito. Así que con Azure Functions, yo de primera mano no sé si está corriendo un nodo o 20 nodos o 50 nodos, y eso está que sube y baja cada vez, ¿no es cierto? Y al ser nada más llamadas de C Sharp o de F Sharp, no importa, se puede usar servicios como el que se acaba de comentar ahorita para tener tu repositorio centralizado en Azure Storage, por ejemplo, para usar tu log, ya sea un log propio tuyo o un log tipo Application Insights o alguna de esas cosas. Entonces, podemos perfectamente integrar
el uso de ml.net con cualquiera de estas otras soluciones en la nube, localmente, o incluso en nubes de terceros. Hay gente que usa Amazon Web Services, ¿ok? Entonces, en lugar de forzarlos a, ¿sabes qué? Ahora tienes que usar mi nube o estás fregado, lo que uno puede decir es, oye, pero podemos crear contenedores Docker en Amazon Web Services. En esos contenedores poner nuestra mini aplicación que hace los pronósticos usando ml.net y usamos todas las facilidades de log y demás de Amazon Web Services. Entonces hay gran flexibilidad en cómo poder usar estas cosas. Perfecto, sí, queda completamente, digamos, como trabajo ahí seguir investigando sobre el tema de estas integraciones que nos permite, digamos, a través de los frameworks, ¿cierto? Mm. Sí. Es correcto, exactamente. O sea, más bien es cuestión de sentarse, discutir exactamente cuál es tu entorno y entonces ver la ruta de integración, porque apertura sí hay completamente, ¿eh? Listo. Exacto, Entonces, ahora perfecto. sí, les agradezco una vez más a todos por su presencia y a Jim por la invitación. Y quedamos a las órdenes. Perfecto, Edgar. Sí, cuenta, digamos, con eso, porque prácticamente este tema da para más y vamos a Totalmente. estar ahí compartiendo mucho conocimiento contigo en las siguientes sesiones. Vamos a ir coordinando prácticamente con tiempo para ver tu disponibilidad y así nos puedas, digamos, seguir aportando de mucho conocimiento sobre el tema de Machine Learning. Muy Encantado. agradecido, Muchas muy gracias. agradecido. Gracias a todos. Perfecto, Ahí nos Edgar. Muy vemos. agradecido por parte Cuídense. de la Chaito. comunidad y un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias.